Buenos días. Durante este periodo vamos a continuar con el estudio de cinemática, es decir, descripción del movimiento sin contemplar las fuerzas que de alguna manera determinan la evolución de este movimiento. Solamente es una descripción matemática del movimiento. Pero vamos a pasar del movimiento lineal a otros tipos de movimientos. En primera instancia el movimiento circular y luego el movimiento, un caso un poco más general en dos dimensiones, que contempla el movimiento de proyectiles específicamente. Bien, comenzamos con el movimiento circular, que será este capítulo, y empezamos con la descripción del caso más simple, que sería el movimiento circular uniforme. También vamos a estudiar un movimiento circular variado, pero empezamos como siempre por el caso más sencillo. Bien. Al terminar esta clase, usted debería conocer las magnitudes asociadas al movimiento circunferencial y sus respectivas unidades, y caracterizar, incluso analizar movimientos circunferenciales con velocidad angular constante o movimiento circular uniforme. Claro, si velocidad angular no le suena, eso forma parte del primer objetivo. Empezamos, bueno, más que recordarles esto ahora mismo, es mostrárselo. Es un resumen de los conceptos que se utilizan en cinemática en una dimensión, que pues en realidad son válidos en general. Pues no está de más recordarlos: el movimiento rectilíneo, los conceptos de trayectoria, desplazamiento, velocidad, aceleración. Saben que la trayectoria es el camino que recorre un objeto, desplazamiento es el cambio de la posición, velocidad es el cambio de posición en función del tiempo, o la razón de cambio de posición en el tiempo, y la aceleración es cómo cambia la rapidez. Se lo pongo aquí solo como para ir refrescando la memoria. Bien, entramos en el movimiento circular uniforme, abreviado MCU. Movimiento en que un cuerpo gira equidistante a un punto fijo. ¿Qué significa eso? Pues en un círculo. Porque ¿qué es un círculo? Un círculo es el conjunto de puntos equidistantes a un punto fijo. ¿Qué significa equidistante? Equi de igual, distante de distancia. Equidistante, todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo. Ese punto fijo se llama centro. Esto se llama círculo. Entonces, si usted se mueve en el círculo, es un movimiento circular. Eso lo hace movimiento circular. Ahora, describiendo ángulos iguales en tiempos iguales. Se refiere al radio. Si empieza aquí, va moviéndose un ángulo igual, tiempo igual. Es un ritmo constante, como se puede apreciar ahí. Este sería el radio, que es la distancia entre el centro y el círculo. Y este vector azul que ven acá es el vector velocidad. Observen que es tangencial al círculo y observen que está cambiando constantemente. O sea, esto no es un movimiento con velocidad constante. Aunque sea un movimiento uniforme, no significa que tiene velocidad constante. Tiene, eso sí, rapidez constante, porque fíjense que la magnitud y el tamaño del vector sí permanece constante. Eso significa que está recorriendo el círculo a un ritmo constante, pero su dirección va cambiando continuamente, puesto que va apuntando en diferentes direcciones. Esto ya lo había mencionado antes y no debe haber problemas en que comprendan lo que estoy diciendo. Pero si no entendió qué es tangente, aunque debería saberlo, pues le recuerdo que es una recta que toca solo un punto de una circunferencia. En este caso la recta roja sería tangente, solo lo toca en un punto. Y hay una propiedad muy importante que cumple esa recta tangente, y es que siempre forma un ángulo de 90 grados con el radio. Si esto es un radio, la distancia entre el centro y el círculo va a formar un ángulo de 90 grados con la tangente.
Vamos recordando aquí también un poquito de cosas de geometría que serán importantes para resolver problemas más adelante. Bien, los conceptos de periodo y frecuencia que no solamente se aplican en el movimiento circular, en general se aplican para cualquier fenómeno periódico. El movimiento circular es un movimiento periódico. ¿Qué significa periódico? Que se repite cíclicamente, que se repite cada tiempo determinado. Entonces, el movimiento circular siempre vuelve al mismo punto en el mismo tiempo. Pero, por ejemplo, la oscilación de un péndulo, que aunque está asociada, se puede asociar matemáticamente al círculo, no describe un círculo. Cualquier tipo de oscilación o, en general, cualquier tipo de fenómeno periódico que se repite en el tiempo está asociado a estos dos conceptos que seguramente manejaron antes cuando estudiaron de pronto ondas y oscilaciones por allá tal vez en noveno grado. El periodo es simplemente el tiempo que se demora un ciclo. Entonces, en este caso, si es un movimiento circular, el tiempo que se demora en dar una vuelta. ¿En qué se mide? Pues en segundos, que es la unidad principal de tiempo, pero se puede medir en general en cualquier unidad de tiempo, ¿no? Unidad oficial, unidad del sistema internacional es segundos. Entonces, si me dicen cuántas vueltas o ciclos hace en determinado tiempo, el periodo va a ser el tiempo total dividido en el número de ciclos. Fácil, ¿no? Si hace 10 vueltas o 10 oscilaciones o 10 ciclos en, en 20 segundos, entonces el periodo ¿cuánto va a ser? El tiempo total es 20 segundos dividido en el número de vueltas que hizo, 10 vueltas. Entonces el periodo es 2 segundos. O sea, se demora 2 segundos haciendo una vuelta. ¿Sí? Repito, es el tiempo que se demora en hacer un ciclo. Si hace 10 vueltas en 20 segundos, pues el periodo es 2 segundos. La frecuencia es el número de ciclos que da en un determinado tiempo. Si se fijan en la definición, es recíproco de la definición del periodo. El periodo es tiempo que se demora en un ciclo, frecuencia, ciclos que da en cierto tiempo. Las unidades de esto son hertz. La fórmula, si la aprecian, pues es simplemente recíproco de la fórmula del periodo. Número de ciclos dividido en el tiempo. Entonces, si algo hace 3 vueltas en 6 segundos, por ejemplo, su frecuencia sería el número de ciclos, 3 vueltas, dividido en el tiempo, 6. Eso me da 3 sobre 6, 0,5 Hz, o ciclos por segundo, se puede decir también, o vibraciones por segundo, u oscilaciones por segundo. Debe ser obvio en este momento para ustedes que periodo y frecuencia son recíprocos, entonces para calcular el uno a partir del otro, pues la fórmula sería o recíprocamente esta. Tiempo es igual a 1 sobre frecuencia, frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Eso significa que si yo ya conozco uno, automáticamente conozco el otro. Si sé el periodo, sé la frecuencia. Simplemente aplico esta fórmula. Y vemos que son inversamente proporcionales. Eso es obvio también porque son recíprocos. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si me demoro más tiempo en dar una vuelta, obviamente hago menos vueltas por segundo. Bien. Seguimos. Aquí hay un pequeño ejercicio que, para que lo hagan ustedes. Es un ejercicio, no un ejemplo. Es muy sencillo. Un niño andando en bicicleta observa que constantemente la rueda da 3 vueltas en un segundo. Sabe que el radio de esta es 50 centímetros. ¿Cuál es la frecuencia y el periodo de la rueda respectivamente? Da 3 vueltas en un segundo. Ahí me dan el número de vueltas, 3, o número de ciclos, y me dan el tiempo que se demora dando esas 3 vueltas. El tiempo sería un segundo. Con eso pueden determinar ustedes periodo y frecuencia. Cualquier pregunta sobre eso en los encuentros sincrónicos.
arco de circunferencia. El arco de circunferencia es este pedacito, es un segmento de la circunferencia. La circunferencia es esto, ¿cierto? Es el perímetro del círculo, por así decirlo. Es la línea exterior del círculo. Esto es la circunferencia, entonces un segmento es un pedacito. Este pedazo que está marcado S, este pedazo, este pedacito es un arco de circunferencia. Vemos que para un arco de circunferencia siempre hay un ángulo θ asociado. Este es el ángulo, este sería el ángulo. Aquí está el radio del círculo, este es el ángulo. ¿Cuánta abertura tiene? Eso es el ángulo. Y el pedazo de circunferencia, el segmento de circunferencia que corresponde con ese ángulo, pues es el arco de circunferencia. Siempre el arco de circunferencia se puede calcular a partir de el ángulo, siempre y cuando este ángulo esté en radianes, esté medido en radianes. Fíjense que S es proporcional al ángulo. Eso es obvio. Cuanto más ancho sea este ángulo, pues más largo va a ser S. Y también es proporcional al radio, también es obvio. Si el círculo fuera más grande, si se extendiera hacia acá, S tendría una longitud mayor. Si el círculo es más grande, digamos que el radio va hasta acá, S sería mucho mayor. Recordar esta fórmula. ¿Cómo calcular el arco de circunferencia a partir del ángulo? Radianes. Ustedes a estas alturas pues no deben tener problema con eso. Lo recordamos, es una forma de medir ángulos. Un radián es el ángulo comprendido correspondiente a un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Entonces, si yo tengo esta situación, un círculo de radio R, este es el círculo, y tomo un segmento de esta circunferencia, un arco de esta circunferencia, que mida exactamente R, entonces el ángulo que va a formar este arco, este ángulo, mide exactamente un radián. Esa es la definición de radián. Entonces aquí está la equivalencia. Una revolución, o sea, una vuelta completa equivale en grados a 360 grados o a 2pi radianes. Eso ustedes ya lo saben y están muy familiarizados con eso. Media vuelta o media revolución serían 180 grados, o lo que llamamos pi radianes. Un cuarto de revolución, esto sería 90 grados o pi medios. Y así sucesivamente. Ya deben ustedes estar seguramente muy familiarizados con estos valores. No debe haber problema con esas conversiones. En cualquier caso, pues, aplica esta equivalencia a una regla de 3. Si 360 grados son 2 pi radianes, 20 grados, ¿cuántos radianes son? Es una simple regla de 3. Bien, aquí una pequeña animación para ilustrar esto. Tenemos el de la izquierda, que ilustra qué es un radián. Si yo tengo aquí este radio, tomo esa distancia y la aplico sobre la circunferencia, el ángulo que me forma, eso es un radián. Ahora, ¿cuántas veces cabe eso? Eso es algo que sabían desde los antiguos griegos. Si yo tomo la distancia del radio aquí, me cabe exactamente 6. Bueno, exactamente no, porque es un número irracional. Cabe 6.28 bla, 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 bla veces, o sea, 2pi. No importa el tamaño del círculo. Si yo tomo esta distancia del radio y la traslado a lo largo de la circunferencia, va a caber 2pi veces. De ahí es donde sale el número pi, precisamente de la razón entre la circunferencia y el radio. Si yo tomo la medida de la circunferencia y la divido entre el radio, me va a dar 2pi. Aquí más de lo mismo. Esta distancia marcada entre las líneas azules es igual a un radio. Vemos de nuevo la ruedita. La rueda tiene un radio de aquí. Este es el radio. Si da una vuelta, mira, da media vuelta, llega hasta 3.14 de algo, pi. Da 2 vueltas, llega hasta 2pi. Si yo desenvuelvo, por así decirlo, le doy la vuelta a esta ruedita,